nombre es Aridaí Mercado, soy de la ciudad de Guadalajara. A mí me gusta el básquetbol. Me gustan mucho los animales, en especial las vacas y los conejos. Me gusta mucho platicar con la gente. Al lugar donde más me gustaría viajar actualmente sería a Roma. Yo realmente, cuando estaba estudiando la prepa, no sabía qué estudiar. Sabía perfectamente qué era lo que no quería. No me veía, no sé, enclaustrada en una oficina, por ejemplo, porque obviamente estas decisiones son las que te guían y va a ser tu destino de aquí en adelante, va a ser tu camino. Lo que sí quería era algo que tuviera relación con el arte, que tuviera la combinación de la ciencia y con la historia. La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente es una institución de educación superior dedicada a la formación de los profesionales de la conservación y la restauración del patrimonio cultural mueble. Nuestro presidente de la Junta Directiva es nuestra cabeza de sector, la Secretaría de Cultura. La verdad es que está muy bonito. Tiene 2 edificios, el viejo, que es el principal en el que vamos a entrar, y tiene el nuevo, que el nuevo se basa en las aulas únicamente. En la representación federal contamos con la presencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Esta conformación es lo que le da un carácter amplio y muy variado para la operación de la ECRO a nivel nacional. Esta pieza proviene del occidente de México, en base de un coleccionista que es conocido como Armando Hedge Ceseña. En este caso estamos trabajando la representación cerámica de una figurilla antropomorfa femenina recostada. Esta colección nos la otorga el INAH, ya que básicamente nuestra escuela maneja en que los alumnos trabajemos con puras piezas originales. Esta pieza procede de la tradición de tumbas de Tiro y más o menos se estima que es en una temporalidad entre el preclásico tardío y el clásico temprano. Profe, lo vuelvo a hervir porque ya no le dejé. Pues esta pieza tuvo anteriormente una intervención
en la cual ahorita estamos trabajando para poder restaurarla y arreglarla y tenerla al 100%, obviamente trabajando con mucho cuidado. El año 250 a.C. fue un año del calendario romano prejuliano. Por aquel entonces, las extensiones del mundo conocidas por los habitantes del que luego sería el continente europeo serían muy reducidas. En la República Romana se gestaba la primera de las 3 guerras púnicas, un enfrentamiento que enemistó a Roma y Cartago, las 2 grandes potencias que dominaban la zona del Mediterráneo occidental de ese entonces. En la península ibérica crecía el apogeo de los pueblos lacetanos y layetanos, los primeros en la zona de los Pirineos y los segundos en donde ahora se ubica Barcelona. De este lado del mundo, en Mesoamérica, se llevaba a cabo por entonces la fase Zacuali de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de la era prehispánica. También la ciudad de Cuicuilco, ubicada al sureste de lo que ahora es México, se establecía como la segunda gran población de toda la región. Sin duda, una época en la que se cimentarían las bases de grandes civilizaciones en nuestro continente, de las que a la fecha sigue manteniéndose una memoria rutilante, memoria sobre lo que fuimos, recordatorio de lo que podemos ser. Esta pieza es una pieza cerámica de baja temperatura, viene de la tradición tumba de Tiro, denominada tumba de Tiro. Estamos hablando de una periodicidad del 250 a.C. al 450 después de Cristo. Se le denomina tumba de Tiro por la forma en que se generaban estos elementos mortuorios, que era a ras de piso. Se generaba un orificio con 2 cámaras en la parte baja, donde se depositaba al difunto, y con él se ofrendaban todas sus pertenencias para que también sean parte de la ofrenda ritual. Entonces, a quedar al ras o tapadas, ya por sea de manera fortuita o ya por una investigación científica, los objetos se localizan dentro de las cámaras de la tumba de Tiro, y de ahí es donde estos objetos han sido extraídos, ya sea por el coleccionista o por algunos arqueólogos especialistas en el área. Hay que registrar todos los viales y todo el contenido se mantiene y se resguarda. Ella porta, es blanco sobre rojo, porta algunas decoraciones como un enredo también, es decir, como una faldita que ella tiene, y decoraciones en el cuerpo en tonos blancos. Esta pieza realmente funge también como una pieza ritual, viene hasta cierto punto descontextualizada. Por su morfología, los arqueólogos la han denominado que es una pieza del occidente de esta tradición tumba de Tiro. Tiene una característica, son denominadas tipos chinesco, es de Nayarit. El artista o el artesano plasmaba realmente su vida cotidiana, no había lo que hoy la fotografía, o en ese caso la manera de representarlo era generando por medio de la plástica. La pieza, por lo tanto, pues podríamos decir que es una selfie de la época, donde es una mujer totalmente recostada y ella en una posición relajada con toda su ornamentación en blanco. Como había mencionado antes, yo no sabía qué estudiar, y una maestra de la preparatoria fue la que me dijo, yo si hubiera tenido tu edad y hubiera estado más joven y esta carrera la hubiera tenido en Guadalajara, yo hubiera estudiado esto. Me dice, te la recomiendo porque te me haces parecida a mí. Fue cuando ella me dio el nombre de la escuela. Realmente la primera vez, voy a ser sincera, no hice caso.
Me meto a investigar sobre la carrera y resulta ser que era todo lo que yo buscaba en una sola. Y ya después de mucho tiempo mi mamá me vino a acompañar a ver la escuela y pues básicamente ver las instalaciones, la ubicación. Llegué a la escuela, me fascinó, me mostraron, fue el primer taller que conocí y me acuerdo que acababan de asistir a un rescate arqueológico y fue lo que me habían mostrado, el trabajo que hacían, en qué consistía, y definitivamente eso fue un sí para mí totalmente. Ya después pues hice los exámenes de admisión. La necesidad de conservar y restaurar nace en una sociedad cuando se considera que determinadas piezas, obras, construcciones y otros vestigios materiales necesitan ser perpetuados por su valor histórico, cultural e identitario. Dichos objetivos y materiales poseen de manera intrínseca la historia de la sociedad en cuestión. Son, de alguna manera, contenedores de sentido que apresan los sueños, los temores, las creencias, las reglas, las estéticas y, en general, el modo de pensar y vivir de una sociedad o civilización en específico. Así como una herramienta arcaica nos puede hablar de los modos de vida de los ancestros que vivieron en el Paleolítico Superior, echar un vistazo a las obras de arte rupestre de esa misma época supone comprender mejor cuáles eran los temores, las aspiraciones o los temas más vitales en la vida cotidiana de esos antepasados. Las piezas las hacemos en relación o en convenio con el Centro INAH Jalisco, y la doctora Marta Lorenza López Mesta, responsable directa de la colección Hetsch Seseña, y ella es la que nos permite el ingreso a las bodegas INAH, donde nosotros como docentes buscamos las piezas ideales para que el alumno pueda desarrollar y desempeñar todo lo que son los procesos de la restauración. Lo que nosotros los docentes nos fijamos en la ECRO para selección de las obras es de toda la gama de piezas que tiene el Centro INAH Jalisco, de la colección que se pretende trabajar, buscamos aquellas que tengan los mayores procesos que pueda presentarse en una pieza de la vida cotidiana para restaurarse. Con ayuda de los asesores científicos, que son el área química de aquí de nuestra institución, el alumno podrá identificar o aprende a identificar primeramente los materiales constitutivos, segundo, los materiales que han tenido o se le depositaron en el momento de la ofrenda, y poderlos distinguir perfectamente de materiales que posteriormente, una vez ya en manos de coleccionistas o sacadas de la tumba de Tiro, se le han depositado para poderse comercializar o coleccionar. Entonces el alumno puede perfectamente identificar material arqueológico de contexto, que eso es información valiosísima para el arqueólogo, y material también que para nosotros es invasivo o también de gran valor, como intervenciones de época o muy de antaño. Un ejemplo, podemos a veces encontrar piezas que han sido restauradas por los mismos prehispánicos. Entonces, en este caso, el alumno podrá distinguir cuál es una restauración de época prehispánica y cuál es una restauración posterior a la intervención de una pieza extraída de su contexto, ya sea para comercio o colección. La plantilla docente de la escuela está conformada por especialistas en restauración, especialistas en su campo de interés, pero al ser una profesión multidisciplinaria, pues también hay profesores de otras áreas como biología, química, historia. Hay arquitectos, arqueólogos, artistas plásticos de diferentes especialidades como fotógrafos, artistas visuales, artistas de diferentes áreas.
El proceso de la pieza de Aridai contenía un proceso de intervención anterior que hemos denominado intervenciones anteriores, cuando la pieza viene fracturada de contexto, ya sea el que la vende o el que la colecciona. En este caso la adhieren con pegamentos de época, y una vez adherida, bueno, ya sea que la tengan de colección, o en esa época también se daba pues el interés de coleccionar vendiendo o ofertando estas piezas. Esta pieza llega al centro de INAH Jalisco ya pegada, y encontramos que tiene una fractura en la cintura, dividida en dos partes, y unas fisuras que corren de la parte media hacia la cabeza. Aridai genera el proceso de pegado y une la pieza, focalizando sobre todo su atención en que la pieza no tenga desplazamientos o desfases en las uniones. De hecho, ahí están, ahí están los materiales para hacer la prueba. Sino que esté perfectamente unida y no tenga volúmenes alzados o las partes de la cerámica un poco desfasadas. El resanado tiene la finalidad de proteger el adhesivo con el cual esta pieza fue unida, para que con la radiación ultravioleta o el medio ambiente no agreda nuestro adhesivo. Por lo tanto, se prepara una pasta de resane donde el alumno simula o se acerca al color de la pieza para comenzar a colocarla con el color más cercano a ella, con un tono menor o igual a la pieza. ¿Le voy poniendo el agua entonces? ¿O lo vamos a recolectar en los vasos, no? Lo vamos a poner aquí, con aquí los vasos. Aquí una, aquí otra. Por algún accidente se rompió y la pegaron con un adhesivo. Y para poder hacer una limpieza correcta y para poder que este adhesivo no influya en que se dañe más la pieza, se está haciendo una limpieza de adhesivo, se está retirando, que al final, después de haber retirado todo el adhesivo de todos los cantos y los bordes de la pieza, se va a volver a unir. Y después seguirá su proceso de intervención, en el cual consta de un resane, de una reintegración de color. Cabe recalcar que todos los procedimientos que se realizan sobre la pieza llevamos un diario de campo. Todos esos procedimientos se tienen que escribir para poder llevar un registro de todo lo que se le ha hecho, y sobre todo manejando que toda esta intervención tenga los criterios principales que manejamos aquí en México, el cual es la mínima intervención sobre la pieza, que todos los procesos que realicemos sean reversibles y que los materiales sean compatibles con la pieza y que sean fáciles de retirar. Desde el año 2005, en ECRO, se trabaja en la colección Mario Collignon. La colección está compuesta por más de 5,000 piezas de cerámica arqueológica provenientes del occidente de México y datadas del 450 y 650 después de Cristo. Muchas de las piezas conseguidas por Collignon fueron restauradas por personal empírico, es decir, sin otro conocimiento más que el de la propia experiencia restaurando. Lo que resulta particularmente curioso ha sido el hallazgo de materiales y objetos insólitos en el interior de estas piezas, resultado de esas intervenciones, como cordeles, restos de bolsas de frituras, la colilla de un cigarro usado como factor de soporte, e incluso una hoja de periódico, donde aún era legible la fecha de 1952, que coincide con la temporalidad de la restauración. Por todo ello, parte fundamental del trabajo de evaluación y diagnóstico que se realiza en la ECRO para intervenir estas piezas radica en determinar cuáles de esas reposiciones deben retirarse, debido a que constituyen falsos históricos y los materiales utilizados comprometen la estabilidad del objeto. Las piezas tienen también un fin, así como todo, su historia, pero también su historia debe de continuar para que sea una pieza gozada y disfrutada por todo mexicano. Después de que ha llegado a la ECRO,
y que ha sido documentada, tratada de la manera más profesional por los docentes y al igual que por el alumnado, la pieza tiene que nuevamente regresar al Centro INAH Jalisco, en donde por su belleza, por su estética, por su temporalidad y la información que cada una de ellas nos ha proporcionado y nos puede proporcionar aún más, son piezas factibles de ser expuestas en exposiciones ya sea nacionales e internacionales. Y eso también pues es un orgullo también para la ECRO, que cada vez que los ECROS o nosotros como estudiantes y profesorado intervenimos obra patrimonial de carácter interés ya sea nacional e internacional, pues nos llevan de orgullo aportar una vez más, que construir día a día, reconstruyendo día a día también, pieza a pieza, toda la historia de nuestro México, toda la historia de nuestra región, y que cada día vemos que a veces muchas cosas que hacemos hoy todavía vienen de nuestros ancestros gracias a estas evidencias arqueológicas que otras disciplinas han descubierto y que nosotros con nuestro trabajo también hemos aportado. Con esta cantidad de muestras, ¿sabe? La de la cadera, o sigue siendo muy poquito. Es poco. ¿Es poca? Déjame darte. El brochuelo. El patrimonio del pueblo de Jalisco tiene una relevancia que podríamos destacar en dos aspectos fundamentales. Los antecedentes del occidente mesoamericano con los que se engarzaron hace poco menos de 500 años, cuando al calor de la expedición que encabezó Nuño de Guzmán, cruzando la frontera del señorío Purépecha, el Río Grande en 1530, comenzó en Tonalá y se extendió hasta Culiacán, el reino de la Nueva Galicia. Es el estado de Jalisco heredero de un crisol de identidades que en el siglo XVII tendrá ya una fisonomía propia. Y también desde Guadalajara, su capital, Nuño de Guzmán era oriundo de la Guadalajara castellana, y su capital decía la cuna donde esas identidades pudieron consolidarse con obras tan señeras como llegó a alcanzar todavía en tiempos de la dominación española, Guadalajara con una universidad, como antes lo había sido hasta 1767, el Colegio de Santo Tomás de Aquino, administrado por los religiosos de la Compañía de Jesús desde el siglo XVI. Siendo sincera, yo creo que si pudiera poner a lo mejor mi taller o armar un proyecto de restauración con una maestra de aquí o quizá hasta con compañeros, o armar mis propios proyectos de restauración fuera de aquí de México o dentro de México. De hecho, ya tengo como varios clientes ya esperándome a que termine la carrera para poder ir trabajando. Como siempre uno sueña tener algo propio, yo creo que sería mi propio taller de restauración, a lo mejor aquí dentro de Guadalajara.